Londres, 1888. La niebla densa se arremolinaba en los angostos callejones de Whitechapel, una zona pobre y desolada. Las luces de los faroles eran apenas sombras titilantes, incapaces de penetrar la oscuridad espesa que cubría la ciudad. Las calles, sucias y malolientes, emanaban un olor a humedad y a descomposición. En cada rincón, el miedo acechaba, y el susurro del viento traía consigo historias de desesperación y miseria. Aquí, en este laberinto de calles empedradas y edificios decadentes, nació una leyenda oscura que sigue helando la sangre, la leyenda de Jack el Destripador. A finales de agosto, el terror comenzó a extenderse lentamente, como una enfermedad. Mary Ann Nichols fue la primera víctima de esta serie de horrores, encontrada en la madrugada del 31 de agosto. Su cuerpo, tendido en la calle, parecía más una escena sacada de una película macabra que una vida real. Su garganta estaba cortada de oreja a oreja y su abdomen había sido abierto con una brutalidad que desconcertó incluso a los más experimentados oficiales de policía. La escena era tan grotesca que muchos se preguntaron si la policía había llegado demasiado tarde o si el asesino, con un control absoluto sobre sus acciones, había dejado esa señal de muerte intencionadamente. Nadie sabía entonces que esto solo era el principio de una serie de crímenes que marcarían la historia de Londres. Una semana después, el 8 de septiembre, el miedo se hizo más palpable cuando Annie Chapman fue encontrada en un patio trasero, casi desmembrada. Su garganta había sido cortada con la misma precisión que una hoja afilada. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Su abdomen había sido abierto con una exactitud quirúrgica. Varios de sus órganos faltaban, y todo el escenario parecía más el trabajo de un cirujano que de un simple asesino. Este detalle dejó en claro que Jack el Destripador no era un criminal cualquiera, sino alguien que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Era metódico, era un cazador, y las calles de Whitechapel serían su territorio de caza. El pánico comenzó a apoderarse de la ciudad. Las prostitutas, las mujeres que solían caminar por las calles con la esperanza de encontrar algún cliente que aliviara sus necesidades, ya no reían ni murmuraban. En su lugar, caminaban con el alma cargada de temor, mirando constantemente hacia las sombras, preguntándose si esa sería la última vez que pisaban la calle. Sabían que algo mucho más oscuro acechaba entre ellos. El 30 de septiembre, el terror alcanzó nuevas alturas. Jack el Destripador llevó su crueldad a niveles inimaginables, cometiendo 2 asesinatos en la misma noche. Primero, Elizabeth Stride fue hallada con la garganta cortada, pero en su caso no hubo mutilaciones adicionales. La policía sugirió que el asesino fue interrumpido, quizás por un transeúnte o un testigo que pasaba por allí. Sin embargo, poco después, en un callejón cercano, encontraron a Catherine Eddowes, y este asesinato era aún más macabro. Su cuerpo estaba desmembrado y sus órganos extraídos con una precisión que aterrorizó a los forenses. Lo más perturbador fue encontrar parte de sus entrañas colocadas sobre su hombro, como si el asesino hubiera querido dejar un mensaje o simplemente disfrutar de la carnicería. Cerca de la escena, se descubrió un mensaje escrito con tiza en la pared. Los judíos no son los hombres que serán culpados de nada. Nadie sabía si este mensaje era del propio asesino o de algún otro loco. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que el terror estaba más presente que nunca en Whitechapel. La gente vivía en un constante estado de alerta y las patrullas de la policía intentaban sin éxito atrapar al asesino. La ciudad estaba completamente aterrada. Las recompensas por información se multiplicaron y las patrullas nocturnas se hicieron más frecuentes. Sin embargo, el asesino parecía siempre un paso adelante. La prensa se encargó de amplificar el misterio, bautizándolo como Jack el Destripador, un nombre que resonaría en los pasillos del crimen durante años. Finalmente, el 9 de noviembre, Mary Jane Kelly fue encontrada en su habitación. Pero lo que se descubrió no era solo un asesinato, era una masacre. Su rostro había sido desollado
y su cuerpo desmembrado de una manera que dejaba sin aliento a los investigadores. Era el acto más cruel y elaborado de todos. El corazón le había sido arrancado y el cuerpo parecía una obra de horror, una pieza macabra de arte que desafía toda lógica. La policía estaba estupefacta y muchos creyeron que finalmente Jack el Destripador había dejado su huella definitiva. Y entonces, como si el monstruo hubiera cumplido su propósito, desapareció. Nunca más volvió a cometer un crimen. Nunca dejó un rastro. Nunca fue atrapado. Las teorías sobre su identidad proliferaron rápidamente. Algunos decían que podría haber sido un cirujano, dada la precisión de las mutilaciones. Otros creían que Jack el Destripador podría haber sido alguien de la realeza, un miembro de la alta sociedad que usaba su posición para esconderse entre las sombras. Y había quienes sostenían que era un loco escapado de un asilo, alguien que había planeado cada asesinato con una mente trastornada. Pero la verdad es que nunca se supo quién era, ni qué lo impulsaba a cometer estos actos de horror. Y así, Jack el Destripador se desvaneció en la niebla de Whitechapel, pero su sombra persiste hasta el día de hoy. En los callejones, en las calles empedradas, en la fría brisa nocturna, su nombre sigue resonando. Y en las noches más oscuras, si escuchas con atención, podrías oír los ecos de sus pasos detrás de ti, siguiéndote, acechando, esperando el momento en que la historia se repita una vez más. ¿Te atreves a descubrir los secretos más oscuros de la historia? Las sombras de Whitechapel son solo el principio. Hay más misterios sin resolver, más historias inquietantes y más secretos enterrados en el tiempo. ¿Podrás soportar el suspenso? Suscríbete ahora y adéntrate en los casos más escalofriantes. Dale like si quieres más relatos oscuros. Comparte con aquellos que creen que pueden dormir tranquilos. Pero recuerda, algunos misterios nunca deben ser descubiertos. Activa la campana para no perderte ninguna historia, si te atreves.